Hola chicas, hola chicos, en este vídeo continuamos con la unidad de espacios vectoriales y en este vídeo vamos a ver diferentes productos que podemos realizar en esta unidad con estos conocimientos. Vamos a ello. El primero de ellos es el producto escalar. Se llama producto escalar de dos vectores u y v al número siguiente. U por v, representado y denotado de esta manera, es igual al módulo de u por el módulo de v y por el coseno del ángulo que forman. El producto escalar, no obstante, también se puede calcular de otra manera, y es que si lo que conocemos son las coordenadas de los vectores, es decir, en esta fórmula que habíamos visto, conocemos los módulos y el ángulo que forman. Pero si en lugar de conocer los módulos y el ángulo que forman nos aportan las coordenadas de los vectores, también el producto escalar es igual a multiplicación de cada una de sus coordenadas de los dos vectores y se suman, es decir, u1 por v1 más u2 por v2, o en el caso del espacio, u1 por v1 más u2 por v2 más u3 por v3. Pero esto no entraña dificultad alguna. Realmente es mucho más complejo centrarnos en esto. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Nos dan el módulo de u, el módulo de v y nos dicen que el ángulo que forman u y v es pi tercios. Por lo tanto, para calcular el producto escalar, simplemente representaremos u por v es igual a 2 por 5, ¿no? Sus módulos, por el coseno del ángulo que forman, que es pi tercios. El coseno de pi tercios de todos es bien sabido que es 1/2, 2 por 5, 10, 10 por 1/2 igual a 5. Las propiedades del producto escalar son las siguientes. U por u siempre va a ser mayor o igual a 0, es decir, u, si lo multiplicamos en producto escalar por sí mismo, mayor o igual a 0. Si u es igual a 0 o v es igual a 0, u por v va a ser igual a 0. Si u es perpendicular a v, u por v va a ser igual a 0. Si dos vectores no nulos verifican que u por v es igual a 0, u es perpendicular a v. Estas dos propiedades son semejantes. Si el ángulo que forman los vectores u y v es agudo, entonces u por v va a ser mayor que 0. Y si es obtuso, entonces u por v va a ser menor que 0. Para los despistadillos, agudo, menor de 90 grados. Obtuso, mayor de 90 grados. ¿Vale? Otra de las propiedades es que si el producto escalar de dos vectores u y v es igual al producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él, con signo más o menos, dependiendo de si el ángulo que forman es agudo u obtuso. De hecho, el vector proyección de u sobre v es proyección de u sobre v, siempre la u la dejamos en el paréntesis y la v, como es sobre v, se deja en subíndice, es igual a el producto escalar dividido entre el módulo de v al cuadrado multiplicado por el vector v. Es decir, primero calcularíamos este producto que nos dará un número y lo multiplicaremos por v. De esta manera obtenemos el vector proyección de u sobre v. Y la proyección de u sobre v ya sabemos que es trazar desde el extremo de u, colocamos el origen en el mismo sitio, u y v, y en el extremo de u trazamos una perpendicular sobre el vector v, y este vector que nos queda aquí es el vector proyección de u sobre v. Veámoslo mediante un ejemplo. Sean u y v, los vectores que tenemos aquí, que tenéis en pantalla. Hallar la proyección del vector v sobre el vector u. Luego lo primero que hacemos es escribir nuestra formulita
y vamos sustituyendo. U por V ya sabemos que se hacía de la siguiente manera. Como sabemos, multiplicamos, como lo que conocemos son las coordenadas de los vectores, multiplicamos coordenada 1 por coordenada 1 más coordenada 2 por coordenada 2 más coordenada 3 por coordenada 3. ¿De acuerdo? Así era el producto escalar cuando lo que conocíamos eran las coordenadas. Debajo tenemos el módulo de U porque es la proyección de V sobre U. Luego tenemos el módulo de U al cuadrado. Como el módulo, si recordáis, se calculaba la raíz cuadrada de la suma de cada una de las coordenadas al cuadrado, pues como es raíz cuadrada, pero debe estar elevado al cuadrado, pues la raíz cuadrada desaparece. Y por lo tanto nos queda solamente las coordenadas elevadas al cuadrado en suma. Y por último lo multiplicamos, este número que nos dé aquí, lo vamos a multiplicar por el vector U, porque se está proyectando V sobre U. Recordad, es muy importante el orden de quién se proyecta sobre quién. Hay que atender mucho sobre esto. Como es V quien se proyecta sobre U, vamos a utilizar aquí producto escalar y lo vamos a dividir por dónde se proyecta por dónde se proyecta. Realizamos esta operación y este sería el vector proyección de V sobre U. Las propiedades del producto escalar son las siguientes. La propiedad conmutativa, es decir, no importa el orden en el que lo multipliquemos. Asociativa. Podemos multiplicarlo por un número real y bien podemos multiplicar primero el producto escalar y luego por el número real o alterar el orden. Propiedad distributiva. Es decir, podemos tener dos vectores sumando o restando y bien podemos efectuar primero la suma o resta y luego el producto, o bien dos productos escalares y luego la suma o resta. Y esta propiedad que es muy importante. Si tenemos vectores, una base ortonormal, los productos escalares van a ser iguales a 1 si los multiplicamos con los mismos vectores. Pero si los vamos intercalando, es decir, I por J, J por K e I por K, nos van a dar iguales a 1. En resumen, si multiplicamos dos vectores con la misma dirección y sentido, nos da 1. Si multiplicamos vectores ortonormales, es decir, que son perpendiculares entre sí, el producto escalar nos da 0. Y esto nos da muchas pistas. Para terminar de comprender bien el producto escalar, vamos a ver cuál es la interpretación geométrica del producto escalar. El producto escalar U por V es igual al producto escalar de U por la proyección del vector V sobre U. Eso ya lo sabemos por la fórmula. Esto significa que vamos a multiplicar que V se proyecta sobre U y en ese vector U nos queda la proyección de V sobre U. Y esta es la interpretación geométrica del producto escalar. Como ya veíamos antes y para incidir un poco más, la expresión analítica del producto escalar es la que ya comentábamos antes. Si las coordenadas de los vectores U y V respecto de una base ortonormal son x1, y1, z1 y v, x2, y2, z2, el producto escalar se puede calcular en coordenadas como U por V es igual a las coordenadas de U por las coordenadas de V en columna, igual a la fórmula que veíamos anteriormente. Por ver un ejemplo, U con estas coordenadas y V con estas, su producto escalar se calcula de la siguiente manera. Y como veis, en este caso nos da 1. A modo de repaso, vamos a incidir e insistir un poquito en lo que es el cálculo del módulo de un vector a partir de sus coordenadas. El módulo del vector U, X y Z, referido a una base ortonormal, es, como veíamos, la raíz cuadrada de los cuadrados de cada una de sus coordenadas sumándose. Y volvemos a ver otro ejemplo. Si nos dan este vector, su módulo lo calcularíamos de esta manera y nos quedaría raíz de 21. Si analizamos bien la definición analítica de producto escalar y de módulo, veremos que el módulo al cuadrado es igual a la multiplicación, el producto escalar de ese vector por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces esto es un truco que vamos a utilizar mucho. Igual que esto de aquí. Si un medio lo multiplicamos por el módulo de la suma más el módulo de la resta al cuadrado, nos da
la suma de los módulos al cuadrado. Y esto es algo que tenéis que guardar en vuestra mochila porque seguramente nos resulte muy útil en muchos ejercicios. Asimismo, en tanto que el producto escalar entraña la definición de ángulo entre dos vectores, podemos utilizarlo para calcularlo. Ángulo que forman dos vectores, sea U el vector OA y V el vector OB, dos vectores con origen en el centro, en el punto O, definimos el ángulo determinado por los vectores U y V como el menor de los ángulos que definen las semirrectas OA y OB y se designa por UV con el circunflejo. Este ángulo siempre va a estar entre 0 y pi, ya que si sobrepasa los 180 grados, que es pi, entonces cogeríamos el otro ángulo. Si las coordenadas de dos vectores u y v respecto a una base ortonormal son y esta, el ángulo que forman se puede calcular a partir de la definición de producto escalar. Antes el producto escalar era el producto escalar es igual a el producto de los módulos por el coseno. Ahora despejamos el coseno del ángulo y con el producto escalar entre el producto de los módulos obtenemos el coseno de ese ángulo. Una vez tenemos el coseno ya podemos saber el ángulo. Veámoslo en un ejemplo. Hallar el ángulo que forman los vectores 3, 0 y menos 1 y 0, 1, 3. Por lo tanto, lo que haremos será hallar el producto escalar, que en este caso 3 por 0, 0, 0 por 1, 0 y menos 1 por 3, menos 3. Luego sus módulos los multiplicaremos y nos queda menos 3 décimos, que es menos 0,3. En la calculadora, como no es un número conocido, porque si es un coseno conocido ya lo tenemos resuelto, pero como no es un coseno conocido, realizamos el arcoseno de menos 0,3 y vemos que nos da 107,46, es decir, estos dos vectores forman un ángulo de 107,46 grados. Como veis, el producto escalar tiene muchas utilidades. Vamos a ver ahora el producto vectorial. Se llama producto vectorial de dos vectores al vector que se expresa de esta manera. Es decir, calcularemos el determinante de la matriz formada por, en la primera fila, I, J y K. Que esto nos va a expresar que lo que esté multiplicado por I, por J y por K son las coordenadas X, Y y Z. ¿De acuerdo? En la segunda fila, las coordenadas del vector U y en la tercera fila, las coordenadas del vector V. Realizaremos este determinante que nos queda de esta manera, en resumen, que no tenéis por qué memorizar. Yo os recomiendo que como sabéis hacer determinantes, empleéis determinantes, pero bueno, si queréis memorizar esta fórmula, la memorizáis y nos quedarían, esta es la coordenada X del vector del producto vectorial de U por V, coordenada Y y coordenada Z. Veámoslo mediante un ejemplo. Si tenemos estos dos vectores, lo colocamos de la manera que ya conocemos y realizamos el determinante o empleamos la fórmula, lo que queráis. Os recomiendo que deis al pause y probéis a realizar este determinante como ya sabéis, ¿no? Diagonal, producto de extremos y restamos lo contrario, ¿de acuerdo? Como ya sabéis. Y nos queda este resultado. ¿Cuáles son las propiedades del producto vectorial? Pues vamos a verlas. Es anticonmutativa, es decir, no podemos decir que U por V es igual a V por U, porque de hecho U por V es igual a menos V por U. Por lo tanto, no podemos multiplicar en cualquier orden, ¿de acuerdo? No podemos cambiar el orden de las filas. El vector que obtenemos, es decir, el vector U por V, va a ser un vector perpendicular a ambos, a U y a V. Y para calcular el módulo del producto vectorial, bien podemos hacerlo obteniendo sus coordenadas y aplicando la definición de módulo, o tenemos también esta fórmula que nos va a resultar muy útil. El módulo del producto vectorial es igual a el módulo de U por el módulo de V por el seno del ángulo que forman U y V. Y de hecho, este módulo coincide con el área del paralelogramo cuyos lados son los vectores U y V. Es decir, el módulo del producto vectorial coincide con esta área.
Además, U por U, es decir, el producto vectorial de un vector por sí mismo, es igual a 0. Si la base IJK es una base ortonormal, se cumple lo siguiente. I por J es igual a K. J por K es igual a I. Y K por I es igual a J. Como veis, se van siempre solapando. Si lambda es un número real, se verifica que lambda por el producto vectorial es igual a, bien multiplicamos primero lambda por un vector y luego efectuamos el producto vectorial, o por el otro vector y luego efectuamos el producto vectorial. 7. No posee la propiedad asociativa, es decir, no podemos primero hacer el producto vectorial de dos vectores por otro y decir que es igual a primero v por w y luego por u. ¿De acuerdo? Tenemos que hacerlo en el orden indicado. También es distributiva respecto de la suma de vectores, es decir, si tenemos un producto vectorial de un vector por una suma de vectores, bien podemos hacer primero los productos vectoriales por separado. La interpretación geométrica del producto vectorial ya la estábamos anticipando en las propiedades, y es que el producto vectorial se corresponde con el área del paralelogramo formado por U y V, es decir, esta área gris que tenemos aquí. El área del paralelogramo, si lo pensáis bien, va a ser AC por EB, ¿no? Porque siempre ya sabemos, esto lo sabéis, de secundaria, que si tenemos este triangulito de aquí, lo podemos colocar aquí y tenemos un rectángulo, ¿no? Pero para calcular EB tenemos que multiplicar el módulo de V, es decir, la medida AB, por el seno del ángulo. Ya que es AB, EB es la proyección de AB en esta dirección, ¿no? Es el seno de alfa. Y sabemos que seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Como el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, yo lo que quiero calcular es el cateto opuesto, ¿no? Porque lo que yo estoy buscando es calcular EB, que es el cateto opuesto. Luego despejo EB, la hipotenusa pasa multiplicando, multiplicamos por el valor de la hipotenusa en ambos lados, y la hipotenusa en este caso el valor que tiene es el módulo de V, que es AB. Por lo tanto, esta es la interpretación geométrica del producto vectorial. Y el último producto que nos queda por ver en esta unidad es el producto mixto. Se llama producto mixto de estos vectores U, V y W y se denota por U, V, W entre corchetes. Al número siguiente, U, V, W, el primer vector en producto escalar por el producto vectorial de los dos últimos vectores. Y es más, esto se puede simplificar de la siguiente manera. Se puede comprobar fácilmente que el producto mixto de tres vectores expresados en coordenadas se puede calcular mediante un determinante. Y es el siguiente, es decir, un determinante en cuyas filas colocamos las coordenadas de cada uno de los vectores en orden estricto. Si nos dicen que hallemos el producto mixto de los vectores U, V y W con las coordenadas que veis en el enunciado, lo que haremos básicamente será colocarlos en un determinante, como veis en cada fila, los vectores, las coordenadas de cada uno de los vectores. Calculamos este determinante como ya bien sabéis y el número que obtenemos es el producto mixto. Pero, ¿qué es el producto mixto en términos de interpretación geométrica? El producto mixto es igual al volumen del paralelogramo U, V y W. Es decir, si tenemos un paralelogramo sabéis que es algo con este aspecto, una base, ¿no? Y un vector que nos determina hacia dónde crece ese volumen. Y este paralelogramo está formado por los vectores U, V y W.
de manera que luego vamos poniendo paralelas en cada uno de los vértices que se van formando y obtenemos este paralelogramo. Pues el producto mixto es el volumen de este paralelogramo. Luego, si nos piden calcular el volumen de un paralelogramo y conocemos sus vértices, podemos calcular 3 vectores que nos den sus 3 direcciones y calcular el volumen de forma muy sencilla con un determinante. Por último, veamos las propiedades del producto mixto. El producto mixto de 3 vectores es igual a menos por el producto mixto de los vectores en los que hemos alterado un orden. Y esto es por las propiedades de los determinantes. Si recordáis, cuando cambiamos el orden a 2 filas o 2 columnas, lo único que cambiaba era el signo del determinante. Y esto lo podéis comprobar acudiendo de nuevo a los vídeos de la unidad de determinantes. Siguiente propiedad. Si tenemos el producto de un número real por uno de los vectores que forman el producto mixto, es igual a si multiplicamos cualquier otro vector por ese mismo número real. Da igual cuál esté multiplicado, que los determinantes siempre van a valer lo mismo. Y esto es porque ya sabíamos que en las propiedades de los determinantes, si una fila está multiplicada por un mismo número real, podemos sacar ese factor común fuera del determinante. Es decir, solo una fila o una columna tenía que estar multiplicada por ese número real para poder sacarlo como factor común. Y es por eso por lo que da igual cuál sea la fila que está multiplicada. Si tenemos varias filas multiplicadas, entonces tendremos que sacar ese factor común varias veces. Y estará elevado a 2, a 3 o a lo que sea. Pero si solo tenemos un vector multiplicado por ese número real, da igual cuál vector sea el que está multiplicado. De nuevo, la propiedad 3 es otra propiedad de los determinantes, dado que nos dice que si tenemos un determinante, el producto mixto, de 3 vectores en los que uno es resultado de la suma de 2 vectores, podemos hacer los determinantes, los productos mixtos, por separado, porque esto también era una propiedad de los determinantes. Si el producto mixto nos da un número distinto de 0, podemos determinar que los vectores son linealmente independientes, y esto tiene relación directa con la definición de rango. Sabemos que si el determinante de un orden 3 es distinto de 0, el rango de esa matriz es 3, no se va a reducir. Y por último, lo que ya anticipábamos en la interpretación geométrica. El módulo del producto mixto es igual al paralelepípedo cuyas aristas son los vectores. Y con esto terminamos la unidad de espacios vectoriales. Ya sabéis que lo que hay que hacer ahora es practicar, trabajar y repasar. ¡Ánimo! ¡Hasta luego!